Buenas noches, mi nombre es Cuitláhuac Santillanes Briceño, soy alumno de la Universidad Abierta y de Distancia de México. El día de hoy les voy a hablar sobre la organización industrial, algunas partes sobre su historia, cómo inició todo este tema de la, de la industrialización en México y en el mundo. Cuáles son algunos principios, también cómo fue mejorando la parte productiva, cuáles fueron los puntos específicos a desarrollar subsecuentemente de los problemas que llegaron a tener en ese entonces. Estamos hablando que toda esta eh, incremento de la industria fue a partir después de la Primera Guerra Mundial. Eh, una de las partes principales que detonó mucho fue el aumento de la fabricación de autos. Obviamente la industrialización de autos fue una de las principales en donde se desarrollaron eh, muchas habilidades. En este libro que está recomendando la universidad, vamos a hablar de Frederick Taylor, que él dio unas aportaciones bastante peculiares en la parte de la industria. Eh, uno, un- Hay una mención que hace en el libro donde está muy enfocado en poder controlar los tiempos, tanto para fabricación, también como el esfuerzo. Entonces hizo un estudio llamémoslo un estudio de ergonomía tal vez, en donde se había eh, calculado las personas esbeltas, y las personas, más delgaditas, pues, en donde pudo reducir el tiempo de fabricación en una empresa minera que pudo desarrollar una disminución de 8 a 3 centavos por tonelada, que es lo que costaba. El costeo, estamos hablando del costeo, de lo que tú puedes gastar para poder fabricar algo, ¿no? Entonces, estamos hablando más del 50% de reducción de costos, que eso ayudó mucho a esa empresa. Él tenía cuatro principios, uno de ellos, el primero es principio de planeamiento, está basado más en sustituir la improvisación por la ciencia. Es decir, hay un proceso que se le llama botón a botón, en donde hablan mucho de eh, cada persona tiene ciertas actividades para poder realizar una tarea. Si tú te enfocas completamente en algo que está rutinario y ya establecido, eres más eficiente. Es decir, sí, a lo mejor vamos a fabricar, no sé, unos tenis, tal vez. Si fabricamos unos tenis, a lo mejor tienes que cortar la tela, hacer el molde, coser y todo, pero si te enfocas completamente en todo ese proceso, una sola persona, haces entorpeces el proceso. Es por eso que se dividen en ciertas partes la fabricación, ¿no? A lo mejor una persona se dedica a coser, una persona se dedica a cortar, una persona se dedica a moldear, otra persona se dedica a pintar. Entonces, eso hace referencia al planeamiento, ¿no? Otro principio de Taylor es la preparación, la selección de personal en el área, ¿no? Es decir, o sea, vas a contratar a un mecánico, obviamente tiene que saber ciertas cualidades, tiene que tener ciertas cualidades para poder desarrollar cierta tarea. No vas a contratar a un mecánico para hacer cosas de pailería o tal vez de electricidad, cuando su campo no es ese, ¿no? Ese es uno de los principios también que él maneja. El principio de control, obviamente cuando tú ya tienes un personal certificado, hay que seguir monitoreando, de vez en cuando hacer un checklist, una auditoría, hacer ciertos exámenes y así, ¿no? Y el principio de ejecución, que es distribuir las tareas y responsabilidades.
tienes un mecánico, un eléctrico, un pintor tal vez, entonces tienes que definir qué persona va a estar responsable de cada actividad, ¿no? Ya todos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, ¿no? En cierto horario y todo eso. También hablamos de producción de masas, que es más que nada que está enfocado mucho en reducir tiempos de fabricación, enfocados en subensambles, es decir, no enfocarse en fabricar un auto en su totalidad. Por ejemplo, también mencionan mucho a Henry Ford, que fue un ingeniero que aportó mucho a la gestión industrial. Y qué es lo que él decidió, o sea, puedo producir un carro tal vez en un día, pero hizo que la gestión industrial se organizara y pudieran fabricar casi un auto cada minuto o cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente él se enfocó en dividir las partes más difíciles, que son, bueno, un chasis, por ejemplo. Voy a dividir las partes pesadas, que es la mecánica pesada, y en las partes más fáciles de poder manipular, que es las partes más fáciles de poder manipular, es tornillería, pintura, corte y todo eso, pero ya separando la fabricación de un auto, estamos hablando de motor, carrocería, y esos ensambles obviamente cuestan mucho más y necesitamos más maquinaria, más personal. Entonces, si tú te enfocas nada más en apretar un tornillo, pues mandas eso a una línea espejo, ¿no? En donde ya pueden fabricar cosas más sencillas y después ya lo pasan a la siguiente línea, que ya sería la línea de ensamble. Es así como también Henry Ford aportó mucho en la parte del proceso de ingeniería. También menciona ahí el libro sobre la fiebre amarilla, que habla mucho de la producción de autos equipados. ¿Qué quiere decir? La fiebre amarilla, fiebre, por su nombre lo dice, como que es una tempestad en donde existe la enfermedad, o así que la gente pues no quisiera tener siempre el carro que muchas miles de personas tienen el mismo carro. Entonces ya empezaron a ser más, más selectivos con los tipos de carros, y entonces la gente ya quería carros más equipados. Eso fue la fiebre amarilla. Entonces de ahí empezó a existir diferentes tipos de modelos. Ya no nada más era un modelo, ya era el modelo 2, modelo 3, modelo 4. El modelo 2 a lo mejor ya tenía equipo de audio, el modelo 3 ya tenía a lo mejor asientos de piel. Entonces tenían que cambiar series, números de lotes, y eso empezó a tener muchos problemas y dolores de cabeza a los ingenieros industriales para poder definir, ¿sabes qué? Vamos a generar tanto, pero generaban un stock que a veces no se podía llegar a vender cierta cantidad de autos. Entonces, si la empresa generaba demasiada cantidad de autos, a veces no se vendía y eso era pérdida. Entonces, también hablan de la implementación del Just in Time. El Just in Time es justo a tiempo en su traducción al español, que entonces tenía tantos pedidos de cierto número de serie, y tantos pedidos tenías que hacer. No tenías que hacer más. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese número de serie es cuando la gente es el que más quiere, el auto más equipado. O de repente hay gente que tampoco le importa tener el auto más equipado, simplemente tener un auto. Entonces ahí es cuando hubo muchos problemas y tuvieron que hacer la fabricación por lotes. Y pues hasta aquí es mi resumen. Yo creo que es muy importante saber los conceptos básicos de la gestión industrial para poder entender hacia dónde uno quiere llegar. Creo que todo está basado en estadísticas, como lo he estado leyendo en el libro. Hay que basarse mucho en estadísticas, cálculo de tiempos, el de botón a botón es una buena práctica, y la verdad estoy muy entusiasmado de poder seguir conociendo más sobre esta carrera. Gracias, bonita noche.